de papel, de cromatografía fina, y el concepto general de cromatografía en columna. Para el próximo lunes vamos a ver cromatografía de filtración en gel, gases y de líquido, digamos, ¿no? De alta performance. Van a ver que todo se relaciona, todo tiene el mismo principio. Claro, cada una es más específica. Como les dije ahora, vamos a ver la cromatografía en papel. Bien. La técnica de la cromatografía, como vimos, no es una técnica muy antigua. Entonces, sabemos que es una separación. Aquí en el ejemplo, en la figurita que puse al inicio, hay diferentes cromatografías. Fíjense ustedes que una cromatografía de una sustancia orgánica que va avanzando sobre una superficie porosa que va ascendiendo, que es un papel filtro. Acá también, miren, fíjense otra solución, justamente de manzanilla. Entonces, para determinar qué componentes tiene. Bueno, la cromatografía de papel. La base fundamental, como toda cromatografía, está compuesta por dos fases, una fase sólida, en este caso, y una fase que se mueve y una fase que es fija. La fase fija está constituida por el papel, que es un papel absorbente. Hay papeles especiales de cromatografía. Viene un rollito de papel y uno lo va cortando de acuerdo al requerimiento. Ya viene una anchurita de unos 5 centímetros más o menos de ancho. Entonces ya hay un medio que se mueve, una fase móvil, que es un solvente. Alcohol, hexano, ya vamos a ver los tipos de solvente que existen. Entonces, además están dentro de una cápsula de vidrio. Lamentablemente ahora quisimos adquirir con los nuevos equipos que tenemos, pero no hubo. Exactamente no sé, pero parece que no vino. Pero esta no es fácil de construirla porque podemos hacerla de vidrio transparente. Es una caja y la podemos soldar, ¿no es cierto? Se la puede soldar, se la puede pegar con una silicona. El problema es que si utilizamos algún solvente que disuelva al pegamento, podemos perder, digamos, la solución. Pero yo sé que se puede soldar. Y hacer la caja, y bueno, aquí ver la forma de colocar algo para que uno pueda colocar un lápiz o una varilla de vidrio que sirva de soporte para la fase estacionaria. Obviamente dice que hay que cerrarla para que el ambiente se sature del gas, del vapor de la solución o de la fase móvil. Con el tiempo primero se coloca afuera, se coloca sobre la fase estacionaria, se coloca en la muestra y luego se hace correr con la fase móvil, y vamos a ver que después en algunas se puede observar directamente el avance o la distribución o la separación de cada uno de los componentes. En otros casos hay que usar un revelador. Bueno, la cromatografía, la definición de cromatografía, dijimos que era una técnica de separación basada en el principio de retención selectiva, que permite separar los distintos componentes de una mezcla, facilitando su identificación y cuantificación. En una cromatografía no hay reacción, sino hay solo una adherencia o una afinidad
de los componentes de la muestra o del soluto que se van separando porque algunos tienen afinidad con la fase móvil, otros con la fase estacionaria, pero al final todos se van separando. Esa afinidad hace que se puedan separar con el tiempo. Entonces, fase de la cromatografía, como le dije, hay dos fases. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido que queda fijo en la misma posición. Como vimos, la fase estacionaria de la cromatografía, un sólido puede ser el papel, en este caso, y puede ser también un líquido, ¿no es cierto? Pero más complicado colocar un líquido sobre un papel, pero puede ser un líquido, puede ser un sólido o puede ser un líquido. La fase móvil puede ser un líquido o un gas que corre a través de una superficie por la fase estacionaria. En este caso, tiene que ser un líquido porque tiene que ascender por el papel, que es nuestra fase estacionaria. En este caso no puede ser un gas. Las sustancias que están en un sistema de cromatografía interaccionan tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. Mecanismos que intervienen en la separación cromatográfica son la absorción, como sabemos, absorción con D, no con B, viene de adherirse, proceso por el cual iones o moléculas de gases líquidos o sólidos disueltos son retenidos en una superficie. Estamos hablando, en nuestro caso sería líquido, ¿cierto? O sólido. Se adhieren a una superficie, en este caso a una superficie sólida, y después son retenidos, se adhieren, pero después se van separando. Reparto. Separa los solutos basándose en la solubilidad. En la anterior clase, cuando hablamos del reparto, sabíamos que la fase estacionaria es un líquido, ¿no es cierto? Entonces la cromatografía podría ser líquido-líquido o líquido-gas, ¿no? Entonces, cuando la fase móvil sea un líquido o sea un gas. Sabemos que la fase estacionaria es un líquido que está sobre la superficie de un soporte sólido. En la fase estacionaria, que es líquido, entonces el líquido está en equilibrio con la fase estacionaria. Entonces, o sea, el líquido que es la fase estacionaria está en equilibrio o está sobre la superficie del soporte sólido que compone la fase estacionaria. En reparto, perdón, está hablando de reparto, ¿no? En intercambio iónico, separa solutos según la carga iónica. Entonces la fase estacionaria puede ser un líquido o puede ser un sólido, y también por las características del componente, o sea, de la muestra que vamos a separar. Entonces puede ser iónica, tiene que ser iónica, obviamente, para que o iónica para que sea atraída también por la fase estacionaria. Por eso que en estos casos hay columnas que son iónicas, columnas iónicas que son catiónicas o aniónicas, dependiendo de la característica de la muestra o del soluto que queremos separar. El tamaño molecular, vamos a ver la filtración por gel. Ahí está la fase estacionaria, es un sólido que tiene poros, que de acuerdo a los poros puede separar a la muestra. Entonces, en esta clase de cromatografía, las moléculas más pequeñas, como es poroso, es un filtro de una estructura donde la muestra
las partes más pequeñas se adhieren a la muestra y las moléculas más grandes pasan a través de ese filtro. Entonces las separa. Primero pasan las más grandes y las más chicas son retenidas, pero después con el tiempo también se van separando, pero van pasando, pero ya la separación se da. Inmigración eléctrica: los componentes iónicos de una muestra son separados por su diferente velocidad y sentido con que se desplazan en un campo eléctrico. Los tipos de cromatografía: como ya hablé un poco de la cromatografía, hablando de la fase estacionaria y la fase del líquido, dependiendo de ambas, entonces se puede distinguir distintos tipos de cromatografía. La cromatografía sólido-líquido: la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un líquido. Por ejemplo, la absorción, la fase estacionaria, es un sólido y la fase móvil puede ser un líquido. ¿No es cierto? La cromatografía líquido-líquido: la fase estacionaria es un líquido anclado a un soporte sólido, como hablamos hace rato, y estamos hablando de una cromatografía por reparto, donde la fase estacionaria sí es un líquido y la fase móvil puede ser, en este caso es líquido-líquido, ¿no? La cromatografía líquido-gas: la fase estacionaria es un líquido no volátil impregnado en un sólido y la fase móvil es un gas. En el mismo caso, solo que puede ser una cromatografía de reparto, donde la fase estacionaria es líquido y la fase móvil es gas. En ambos casos, la líquido-líquido o la líquido-gas, la fase estacionaria es un líquido y la fase móvil puede ser un líquido o un gas. La cromatografía sólido-gas: la fase estacionaria es un sólido y la móvil es un gas. Estamos hablando de la cromatografía de gases. Bueno. Clasificación de los métodos de separación en cromatografía. Se puede dividir en cromatografía plana, cromatografía en papel. La cromatografía plana puede ser cromatografía en papel o cromatografía en capa fina. Esto es lo que vamos a ver hoy día. La cromatografía en columna es la cromatografía de líquido, la cromatografía de gases y la cromatografía gel filtración, la filtración por gel. Entonces, vamos a ver nosotros la cromatografía en columna, todo lo que es la base de la cromatografía en columna, y después vamos a ver de líquido, de gases y de filtración por gel. No de fluidos supercríticos. Cromatografía en papel. Bueno, la cromatografía en papel, cuando yo les pregunto, seguro que les voy a preguntar, y tienen que saber, en el examen final igual, dependiendo de lo que les salga de suerte que quieren que les pregunte ahí. La cromatografía en papel es una técnica de separación. Todas son técnicas de separación e identificación de sustancias químicas mediante un disolvente, en este caso mediante un disolvente que se mueve sobre hojas o tiras de papel de filtro. Como dije, toda la cromatografía son técnicas de separación e identificación de sustancias químicas. En este caso, mediante un disolvente que se mueve sobre hojas o tiras de papel filtro. Entonces, el disolvente es la fase móvil y las tiras de papel son la fase estacionaria. En este proceso, utilizaron los laboratorios para realizar unos análisis cualitativos, ya que pese a no ser una técnica muy potente, no requiere de ningún tipo de equipamiento, solamente la cajita y un solvente, ¿no? Existen diferentes tipos de cromatografía sobre papel, los cuales son, estamos hablando de cromatografía de papel, la ascendente y la descendente. Bueno, como podemos ver en la cromatografía ascendente, se coloca el papel, que esté cierta parte del papel dentro del solvente o la fase móvil, y va a ir ascendiendo, va a ir absorbiendo la fase móvil, va a ir ascendiendo por capilaridad, va a ir ascendiendo hasta que llega, nosotros vamos a estar pendientes de dónde llega, y después vamos a ver más adelante, se mide cuánto avanzó. En ese recorrido, de acuerdo a la afinidad que tenga la muestra con la fase estacionaria, con la fase móvil y la fase estacionaria, se van a ir separando. La que tenga mayor afinidad con la fase móvil van a avanzar más rápido, o se van a mover más rápido en la fase móvil, ¿no es cierto? Y las que tengan mayor afinidad con la fase estacionaria van a ser retenidas, y vamos a lograr que las muestras se separen.
los componentes de las muestras. Entonces, el mismo caso, el mismo mecanismo, en este caso, cromatografía descendente, donde el papel va a estar prácticamente colgado y va a ir descendiendo. Esto es más rápido porque por la fuerza de la gravedad le ayuda a que haya desplazamiento. Y la última, la radial, donde tenemos un papel filtro radial redondo, circular. Entonces colocamos la muestra en el medio y después va a ir absorbiendo el solvente o la fase móvil y se va a ir distribuyendo del centro para afuera. Ya vamos a ver más adelante. Cromatografía en papel, la fibra, vamos a hablar de la fase estacionaria, la fibra de celulosa del papel actúan como fase estacionaria. Un extremo del papel se sumerge una pequeña distancia en la cámara. De un extremo de la tira se sumerge en la cámara donde está el solvente o la fase móvil. Dentro de la cámara, la cajita se llama cámara cromatográfica, que contiene a la fase móvil. Lo siento, la fase móvil es el solvente. La mezcla en solución se deposita en forma de una mancha en la línea del inicio. Esta se aplica lo más concentrada y pequeña posible para evitar la dispersión prematura de la muestra, por lo que normalmente se siembran manchas muy pequeñas, una sobre la otra. La fase móvil subirá por el papel por capilaridad. Se debe colocar la tapa de la cámara para asegurar que la atmósfera que rodea el papel esté saturada con el vapor. Entonces, uno tiene el papel, ya lo tiene predeterminado el tamaño, y traza una rayita, 1 centímetro más o menos del final, una rayita con un lápiz bien finita, para saber dónde colocamos la muestra. Entonces colocamos la muestra, como decimos, gotitas muy pequeñas, con un tubito capilar, y introducimos una cierta parte del papel sobre la solución o sobre la fase móvil. Y tapamos y vemos y esperamos que comience a ascender por capilaridad y vemos el recorrido. Y después, cuando ya está por terminar, se humedece el papel por completo con la fase móvil, ahí paramos, sacamos y trazamos la línea superior hasta donde avanzó la fase móvil. Separaciones cromatográficas. La separación entre dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. Como dijimos, una se adhiere más fuertemente a la fase estacionaria, al papel. Y la otra, que tiene mayor afinidad por la fase móvil, asciende más rápidamente o se desplaza más rápidamente sobre la fase estacionaria. Existen dos fenómenos de interacción que se dan entre las dos fases. ¿Cuáles son las fuerzas que influyen en la cromatografía de papel? Las fuerzas propulsoras actúan apartando la sustancia de su punto de origen y desplazándola en dirección del flujo de origen. Comprende el flujo del disolvente y la solubilidad. Entonces, la fase móvil va a comenzar a moverse sobre la fase estacionaria y va a comenzar a desplazarse sobre la fase estacionaria. Y en ese paso, dependiendo de la solubilidad de la muestra, entonces, si tiene mayor afinidad, se va a ir desplazando rápidamente con la fase móvil. El flujo del disolvente es el recorrido del mismo que siempre va de un extremo al otro, ascendente o descendente, arrastrando consigo a la sustancia de la muestra. Entonces ya, el flujo descendente, o sea, del disolvente o la fase móvil, arrastra parte de la muestra y la va separando. La solubilidad también, dependiendo de la solubilidad, es la capacidad de cada sustancia presente en la muestra de diluirse con el disolvente.
A mayor solubilidad, mayor será el recorrido de la sustancia en el papel. ¿Ok? Quiere decir que tiene mayor afinidad por la fase móvil. La fuerza retardante. Primero vimos que las fuerzas propulsoras, ¿por qué se mueven? Ahora veamos la fuerza retardante. Trata de impedir el movimiento de la sustancia, como su nombre lo dice, llevándola fuera del disolvente que fluye y hacia atrás en el papel. Comprende la absorción y el reparto. ¿No es cierto? Entonces, hace que esta fuerza retardante, o sea, la afinidad que tenga la muestra con la fase estacionaria, hace que se retraiga. El recorrido asciende, si es ascendente, asciende, y la muestra es, y algunas moléculas de la muestra que tienen mucha afinidad con la fase estacionaria van siendo retenidas, como que hubiera una fuerza que no la deja avanzar. Entonces, en ese efecto, se puede ver con mejor facilidad la separación. Estamos hablando ahora en la fuerza retardante, estamos hablando de la absorción, porque se adhieren. Se trata de la celulosa de la que está hecha el papel filtro. Posee propiedades absorbentes. Todos sabemos que los papeles están hechos de celulosa y específicamente las del papel filtro. Tiene que poseer esas características para que lo usemos, ¿no? Las sustancias más frecuentemente absorbidas se van quedando atrás, mientras que las absorbidas con menos fuerza van hacia el frente. Si no pueden ser absorbidas por la fase estacionaria, obviamente pues son arrastradas por la fase móvil. En la retención, es la retención de una especie química por parte de los puntos activos en la superficie de un sólido. Porque también es la fuerza retardante, ya sea absorción y el reparto. Cuando un soluto entra al sistema cromatográfico, se reparte o distribuye entre la fase móvil y la fase estacionaria. Cuando un soluto, decimos, entra en el sistema cromatográfico, se reparte o se distribuye entre la fase móvil y la fase estacionaria. Si la fase móvil se separa en cualquier momento, el soluto establece un equilibrio en distribución entre dos fases. No siempre el soluto se va a distribuir entre la fase móvil y la estacionaria. ¿No? Si la fase móvil se separa en cualquier momento, el soluto establece un equilibrio de distribución entre las dos fases. Hay un equilibrio, ¿cierto? Principales parámetros cromatográficos. Coeficiente de repartición o de reparto de un componente que es K, el coeficiente. Se define por el cociente entre la concentración del componente presente en la fase estacionaria y la concentración del componente presente en la fase móvil. Entonces, K es el cociente entre la concentración del componente presente en la fase estacionaria y la concentración del componente en la fase móvil. Entonces, ese es K. En la concentración en la fase estacionaria y la fase móvil. Frente del eluyente. El frente del eluyente, máximo recorrido de la fase móvil. Cuando nosotros colocamos la fase estacionaria o el papel dentro de una fase móvil, entonces va a ascender y sobre la fase estacionaria o el papel. Entonces, hasta cuando llegue al tope, ese recorrido es el frente del eluyente, que hace la fase estacionaria. El frente del analito y el recorrido es que hace parte de la muestra en el proceso de cromatográfico. El frente del analito, máximo recorrido del analito, del analito es el sujeto de análisis, entendiéndose que por analito cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Entonces la concentración en cada fase está por el K, que dijimos que era el coeficiente de repartición o de reparto. K es la concentración la concentración en el soluto de la muestra sobre la concentración en la fase móvil.
¿ok? Donde K es el coeficiente de repartición, C es el coeficiente del soluto en la fase estacionaria y Cm el coeficiente del soluto en la fase móvil. Soluto se entiende por la muestra. Cuando K igual a 1, el soluto se encuentra igualmente distribuido entre dos fases. Constante relación de frente o ratio of front. Se llama la constante de relación de frente RF. Es la relación de frente o también conocido como factor de retención entre el frente de cada analito y el frente del eluyente. Entonces el frente del eluyente es la distancia que se mueve en la fase estacionaria. Y la otra es la distancia del origen al frente del disolvente. Distancia recorrida por, primero, la razón de frente o factor de retención. Para mí más fácil el factor de retención. Es la distancia de recorrido por el compuesto. Como tenemos la tira de papel, entonces primero va a ir ascendiendo, obviamente va a ir ascendiendo, y que vamos a seleccionar qué tipo de fase móvil lo vamos a elegir, entonces va a ir ascendiendo por el papel. Entonces leemos el recorrido de la fase móvil, se va a humedecer. Entonces esta es la distancia del origen al frente del disolvente. El origen de donde colocamos la muestrita hasta el final. Esta es la distancia del origen al frente del disolvente. En este caso el disolvente es la fase móvil. Y la distancia recorrida por el compuesto desde el origen. Entonces después cuando hacemos el revelado vamos a leer cuánto es el recorrido de cada una de las muestras. Y nos da el factor de retención o la relación de frente. Puede usarse como parte de referencia para expresar la distancia relativa recorridas por las diferentes sustancias en un cromatograma. Se expresa en porcentaje. El valor máximo del factor de retención o la razón de frente que se puede alcanzar es 1. Cuando la muestra o un compuesto, por ejemplo, tenga más afinidad con la fase móvil, entonces ambos van a recorrer el mismo. Quiere decir que va a llegar también hasta la punta parte del compuesto del soluto. Lo ideal es que esté entre 0.55 a 0.7. A mayor razón de frente o razón de relación de frente o factor de retención, la sustancia no está unida con fuerza a la fase estacionaria y es arrastrada por la fase móvil. Claro, si se mueve y llega igual que la fase móvil, entonces no está nada atrapada, digamos, no es retenida por la fase móvil. ¿No? Entonces hay que buscar otro tipo de papel para que en este caso esa muestra pueda tener afinidad por la fase estacionaria. A menor razón de frente, la sustancia queda retenida en la fase estacionaria. Claro, mientras más chica sea esta de acá, entonces se va a quedar retenida en la fase estacionaria. Entonces, nosotros colocamos la muestra y hacemos una rayita y colocamos la muestra. Lo sumergimos en el líquido, la fase móvil, y después comienza a ascender. Y obviamente que se va a mover más rápido que una de los componentes del soluto, de la muestra. Entonces, esta acá es la frente del disolvente, esta distancia del origen al frente es el frente del disolvente, y la distancia recorrida, esta de acá, es la distancia por el compuesto desde el origen. Es parte de la razón de frente o factor de retención. Entonces, este recorrido del líquido es 2.8 y de la muestra 2.1, entonces la razón de frente o el factor de retención va a ser 0.75. Técnica cromatográfica. En la siguiente tabla se observan diferentes
diferentes fases móvil y la fase estacionaria en diferentes técnicas de cromatograma en papel. Técnica, cromatografía de absorción en papel, fase estacionaria un sólido, fase móvil un líquido polar, desplazamiento por capilaridad o gravedad. Depende. Si es por descendente de la cromatografía, entonces va a descender, va a estar colgando el papel. Entonces, el mecanismo es absorción, porque se adhiere, ¿no es cierto? Como se reparte en papel, líquido polar absorbido en papel sólido. Fase móvil, líquido no polar. Aquí era líquido polar, aquí no polar. Entonces, también por capilaridad, depende de la gravedad, el reparto, absorción, afinidad química. La fase estacionaria siempre va a ser un sólido en papel, en todos los casos. La fase móvil va a ser líquido. Pero el líquido puede ser polar, no polar, un líquido nomás, puede ser agua incluso, y un líquido iónico. Entonces la migración, cuando sea por afinidad sólido, un líquido, la capilaridad, asciende por capilaridad en todos los casos, menos en el último que es migración iónica, y por afinidad química. Se va a disolver, el soluto se disuelve en la fase móvil. Y cuando es electroforesis va a ser por migración iónica. ¿Cuáles son las ventajas de la cromatografía en papel? Es sencilla y no requiere aparatos complicados, abarca escalas microanalíticas hasta escalas industriales. Es una técnica poco o nada destructiva que puede aplicarse en sustancias lábiles. Es barata, se ocupa papel filtro. Puede utilizarse papel filtro y no tenemos papel específico. Útil para sustancias muy polares. Es una técnica eficaz para separar pequeñas cantidades de materiales solubles en agua. Y la desventaja, que es muy lenta. Algunos casos requieren de 16 a 24 horas, ¿no? Pero es barato, pues. ¿No? Si hablamos de sustancias, una técnica de poco o nada destructiva que puede aplicarse en sustancias lábiles. Lábiles significa que se desliza o se resbala fácilmente. Ok. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Extracción de pigmento de planta, flores, fruta y así determinar el espectro de colores. Separación de componentes de una síntesis orgánica. Separación de colorantes. Separación e identificación de morfina. Separación de ácido acético. Cromatografía de azúcares. Cromatografía de análisis de suelo. Los experimentos clásicos de papel, por ejemplo, acá. Vamos a ver cómo asciende. La muestra, fíjense ustedes que ya se va separando en la parte superior, es recorrido por el solvente. El solvente se ha hecho amarillo porque la muestra lo hizo verde, por favor. Entonces, ve, se va separando la parte amarilla, la parte verde, y se va separando. Y finalmente después podemos lograr llegar a tener más o menos esta forma. Entonces, están la clorofila, la xantofila y los carotenos. Entonces, ¿cómo sabemos que este es caroteno, como esta es xantofila y esta es clorofila? Una muestra obviamente orgánica, ¿no es cierto? Conociendo la muestra, el elemento, entonces hacemos una cromatografía con ese elemento y vamos a ver y leemos la razón de frente y todo. Entonces tenemos varias
papeles y ponemos con el nombre del componente que le corresponde y después lo comparamos y sabemos qué tipo de elementos estamos ahí presentes en la muestra. Ve, se le hace un cartucho, el circular, se coloca bien en el centro, que moje, y de ahí va a ir absorbiendo y se va a ir separando. Y colocamos la muestra en el medio. Y conforme va a ir ascendiendo en forma circular, se va a ir mojando, entonces se va a ir distribuyéndose la muestra, va a ir separándose y vamos a obtener después una muestra más o menos así. Bien, fíjense cómo se fue separando y obtuvimos la separación de los componentes. En este caso, fíjense cómo se fue distribuyendo, se va separando, ¿no es cierto? Y aquí también la muestra. Entonces vamos a tener de diferentes muestras, vamos a tener un cromatograma. Fíjense acá. Aquí se observa con mayor facilidad. Bueno, hasta aquí es lo que corresponde a la cromatografía de papel. Como ustedes ven, es una técnica relativamente fácil. Esta práctica hacíamos sí o sí en el laboratorio, pero no sé si no hicieron nada de cromatografía en el laboratorio que hicieron con ese día, ¿no? En forma presencial. No, no hemos hecho nada todavía acerca de eso. ¿Les habló sí o no? ¿Les habló Jessica, Emiliana, sobre la cromatografía de papel o no? No, ingeniero, tengo entendido. Ya. Vamos a tratar. Bueno, a ver, en esta clase y la próxima clase del lunes terminaríamos de avanzar toda la teoría y cuando volvamos de la fiesta de fin de año, la primera semana de enero, vamos a ver los videos que tenemos preparados y voy a hablar con Emiliana para que tengamos una clase presencial y podamos ver por lo menos la cromatografía de papel y armamos unos 3 grupitos o 4 grupitos en el laboratorio así separados para que cada uno haga su experiencia. Y podemos hacer una práctica de cromatografía en columna para que veamos también cómo funciona. ¿Me parece? Sí, está bien. Ok, vamos a seguir entonces con el otro tema. ¿Va a venir? Un ratito, por favor, un ratito. Capa fina. Un ratito, por favor. Un ratito, aguárdame un ratito. Veamos, como ustedes ven, van a ver y van a poder comparar la cromatografía
cuál es la diferencia entre ambas, van a ver que son, por eso son cromatografías, pues, como dijimos al comienzo, son cromatografías que son bien parecidas. Y en todas las cromatografías que hablemos tienen el mismo fundamento, que la separación física. Bueno, comencemos con esto. Ahora vamos a hablar de cromatografía de capa fina. Esto es más corto porque ya tenemos el fundamento. Entonces, la cromatografía dijimos que era un método físico de separación en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, la fase estacionaria, y la otra, la fase móvil, se mueve en una dirección definida. Es un conjunto de técnicas basada en el principio de retención selectiva, en el que los componentes se distribuyen entre las dos fases. Puede cumplir dos funciones básicas, como dijimos, separar los componentes de la mezcla y lo otro, medir la proporción de los componentes de la mezcla. Como dijimos, los tipos de cromatografía, la de papel y capa fina, que son muy parecidas. La de gases, donde la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil es un gas. Generalmente, porque puede ser una fase estacionaria líquida también. Cromatografía de intercambio iónico, obviamente para sustancias iónicas, donde la fase estacionaria es un sólido y son resinas. Columnas puede ser iónica, puede ser iónica, puede ser catiónica o aniónica, dependiendo del tipo de iones que queremos separar. Con cromatografía de exclusión o filtración por gel, es donde dijimos que es tipo filtro, donde la fase estacionaria es un sólido, es un gel, donde tiene porosidad que permite la separación de los componentes. Los más grandes pasan, los más chicos se retienen. Es un tipo filtro. Y la cromatografía de absorción, donde se separa, se adhiere a la fase estacionaria, ¿no? Y por la absorción se van separando. Bueno, la separación las separaciones cromatográficas se consiguen mediante la distribución de los componentes de una mezcla entre la fase fija y la fase móvil. Esta puede ser sólido, líquido o gas. La separación entre dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria que la otra, que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. Aquí cromatográficas, aquí. Un ratito para que no. Cromatográficas. Uy. La separación entre dos sustancias empieza cuando una es retenida más fuertemente por la fase estacionaria, ¿no es cierto? Por eso es que se va a retrasar que la otra que tiende a desplazarse más rápidamente en la fase móvil. Entonces, los tipos de cromatografía, dijimos que líquido sólido, por ejemplo, sólido inerte como gel de sílice o alúmina en la fase estacionaria, líquido sólido. Estamos hablando entonces que la fase estacionaria es un sólido, la fase móvil es un líquido, un disolvente. ¿Qué hace? Sí, perdón, Rodito. No, necesitas nada más, ¿no?
Ya, y de intercambio iónico, como dijimos, son resinas cambiadora e intercambiadora, y la fase móvil es un disolvente acuoso o disoluciones acuosas. Entonces es más específico. Es una resina que está de acuerdo a lo que queremos separar. Líquido-líquido, el tipo de cromatografía líquido-líquido. Entonces, líquido absorbido es un soporte sólido y la fase móvil es un líquido. Gas líquido. Entonces, la película, o sea, la fase estacionaria es un líquido, una película de líquido absorbida sobre un soporte sólido, y la fase móvil es un gas. Podría ser también, podría ser la cromatografía sólido-gas, digamos, ¿no es cierto? O sólido-líquido. Hay diferentes tipos de cromatografía. La cromatografía de capa fina es una técnica, es una y sencilla técnica analítica rápida que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. La cromatografía de capa fina es un procedimiento que se utiliza para separar moléculas relativamente pequeñas. Consiste de una fase estacionaria y una fase móvil, y el principio es el mismo. La sustancia de interés se adherirá a la fase estacionaria o se moverá con la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente proporcional a la afinidad por la fase estacionaria. ¿No es cierto? Dice que la sustancia de interés, o sea, el soluto, o sea, la muestra, se adherirá en la fase estacionaria. O sea, si se adhiere a la fase estacionaria o está retenida, o se moverá en la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente proporcional a la afinidad de la fase estacionaria. Si tiene afinidad con la fase estacionaria, va a viajar menos. Si no tiene, va a viajar más. Quiere decir que tiene afinidad, lo contrario, con la fase móvil. Se utiliza una placa recubierta con fase estacionaria, manteniendo un pequeño espesor constante a lo largo de la placa. El eluyente ascenderá. Estamos hablando del eluyente, estamos hablando de la fase móvil, ¿no es cierto? Y se va a mover obviamente por la placa y arrastrará los componentes a lo largo de esta, produciendo manchas de los componentes. Exactamente como pasaba lo mismo con la cromatografía de papel. Al comienzo es una placa donde nosotros vamos a colocar una superficie homogénea de un componente que es nuestra fase estacionaria. Puede ser silicato de calcio, puede ser puede ser un carbonato de calcio, sulfato de calcio, qué sé yo, dependiendo de las características de lo que queremos separar. Entonces se hace una masa pastosa que tiene una cierta consistencia, se la agrega y se pone la plaquita en el medio y a los alrededores viene un equipito para armar esto. Alrededor tiene unos bordecitos superiores al tamaño, al espesor del vidrio, de la placa, ya sea de vidrio o sea de plástico, generalmente de vidrio. Entonces usted agrega en la primera parte y recorre con una barrita, una planchita toda hasta el final. Más o menos, si usted mira mi cursor, vamos a suponer que esto va a ser la placa de vidrio, pero en el extremo, acá y acá, a los costados, tiene una placa que es mayor, de 1 o 2 milímetros mayores que la placa, más alto. Entonces, en esta parte le echamos el componente, la masa esa homogénea, casi media lechosa, líquida. Entonces echamos estas y después con una barrita desplazamos uniformemente a una velocidad constante hasta que dejamos una capa del espesor de la distancia. Ese se puede mover, incluso se puede regular. Entonces esto se echa, se deja que se seque y después, antes
trazamos una línea y colocamos la muestra. Y igual la caja cromatográfica, ahí introducimos en la parte de abajo, tiene unas pequeñas fisuras para que no se mueva, y paramos la placa y tapamos y dejamos que haga el recorrido. Bueno, acá. La cromatografía de capa fina conceptualmente es muy similar a la cromatografía en papel, pero permite hacer mejores separaciones y tiende a demostrar un comportamiento más reproducible. Es más fácil hacer repeticiones y ver que se puede comparar y son iguales. La fase estacionaria es un sólido finamente dividido, inmovilizado sobre un vidrio o sobre una hoja de material polimérico o una capa de aluminio. Puede ser alúmina, estamos hablando de la fase estacionaria, gel de sílice, entre otros. La fase móvil puede ser agua, puede ser solución acuosa de amoníaco, o alguna otra mezcla, por ejemplo, una solución de alcohol, agua, ácido acético. ¿Cuáles son los elementos de la cromatografía? El analito es la mezcla que va a ser separada mediante la técnica cromatográfica. En la mezcla van a tener los elementos que queremos estudiar. La fase móvil, una mezcla de analito con un disolvente que asciende por capilaridad los componentes a diferentes velocidades a través de la fase estacionaria. ¿No? Y en la fase móvil también se va a ir disolviendo el analito para ir avanzando o para ir separándose. En esta técnica todo es ascendente, no hay descendente. La fase estacionaria, sustancia fija formada por una capa de gel de sílice sobre la que se mueve la fase móvil. Ya le dijimos, ya lo vimos. El cromatograma resultado es el resultado en el que se aprecian los diferentes componentes de la mezcla. Ya sabemos que si no se puede ver, hay un revelador que puede ser luz, ultravioleta, que uno alumbra y se ven dónde está la muestra, y uno, si no, después de retirar la luz no queda permanente, uno coloca la luz y pinta, y puede pintar en los lugares donde se detecta el movimiento, la presencia de algún componente. Los solventes más utilizados en cromatografía de capa fina son, estamos hablando de absorbentes, estamos hablando de capa de la fase estacionaria. Sílice gel se utiliza el 80% de las separaciones, óxido de aluminio o alúmida, ácida o neutra o básica, tierras silíceas, celulosa, relativo o microcristalina y poliamida. Ya estos compuestos son polvos, lo único que hace uno es agregarle agua, tratar de que sea pastosa y agregar sobre la parte que le dije, distribuirla y inmediatamente seca. Hay que hacerlo rápido porque no se seca. Estos absorbentes deben tener la siguiente característica: tamaño de partícula, volumen de poro, diámetro de poro, área superficial. Elección del eluyente. La elección del eluyente depende del componente que se va a separar y del material en que la separación se lleva a cabo. El método que se emplea para la selección del eluyente es una cromatografía de capa fina con distintos solventes y con muestras patrón. Entonces, con una muestra patrón, con una muestra patrón que sabemos que podemos probar con diferentes diluyentes o fase móvil para ver cuál es la que mejor da mejor el resultado de separación. Entonces, una vez tengamos ya esa estándar o esa muestra, podemos ya poner, esa cromatografía ya revelada, la que elegimos, podemos colocar la muestra y hacer el recorrido para ver qué cromatograma nos da. ¿No? Anteriormente estábamos seleccionando la fase estacionaria, ahora la fase móvil. ¿Cuáles son los eluyentes?
en orden creciente de polaridad, el éter de petróleo, el menos polar, éter dietílico, ciclohexano, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, piridina, cloroformo, diclometano, benceno, etanol, metanol, agua y ácido. Estos que están con su crucecita significa que son tóxicos. Tetracloruro de carbono, el cloroformo, el diclorometano y el benceno. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto hay que trabajar en campana o bajo campana. En la elección del diluyente influyen varios factores. Estamos hablando de la fase móvil. El precio, la pureza, no utilizar mezclas de diluyentes a menos que se conozcan las proporciones de los disolventes que conformen la mezcla, que puedan ser reproducibles, ¿no? Estamos hablando de reproducibilidad. No utilizar compuestos muy volátiles. Evitar que contengan trazas de metales catalizadores. Entonces, más o menos, podemos hacer en un frasco redondo. Entonces, colocamos, esta es una placa. Entonces, trazamos una línea, colocamos la muestra. ¿Cierto? Nada que ver este de acá. Y este es el cromatofolio que va a dar acá. El cromatograma que nos va a dar acá. Lo más común son así las cajas cromatográficas. Si ustedes se fijan acá, hay una pequeña ranurita que uno apoya ahí la placa y no se desplaza. Hay de diferentes tamaños. Fíjense acá como este. Entonces yo decía que podría ser fácil hacer una cámara de esta con un buen material, pero solo que aquí se utiliza solo como solvente, pues utilizamos ¿cómo se llama? Transparente. Utilizamos silicona, pues, ¿no es cierto? Pero hay siliconas hay siliconas duras, por ejemplo, que utilizan en las movilidades para los motores con gasolina y temperatura y no se disuelven. Podríamos utilizar una de esas y hacer una caja cromatográfica. Bueno, los materiales, como les dije, este es el equipito para colocar la placa. Se coloca la placa acá, se coloca este otro, fíjense. Aquí se coloca la plaquita y se echa, se agrega ahí sobre la placa, se agrega la fase móvil, que es la pasta, y fíjense ustedes, para que no se mueva este recorrido, para que sea rápido, claro que este es específico, tiene un borde aquí y un borde allá. Entonces ustedes echen en medio y este lo mueve, repito, para allá, y distribuye sobre la placa. ¿Ok? Entonces, aquí otro igual. Diferente. Ya hay reveladores. Después la placa la coloca acá y tiene luz por debajo para apreciar mejor. Entonces, este es un equipo cromatográfico de capa fina. En otros casos, usted viene también las placas ya preparadas. Son las plaquitas. Para realizar nuestra técnica de cromatografía de capa fina, seguiremos algunos pasos. Cortar la placa con cuidado en función de la cubeta cromatográfica que se va a utilizar, teniendo en cuenta su tamaño. Si tenemos una cubeta, entonces si los vidrios podemos mandarlo a cortar al tamaño que queramos. Puede ser delgadito, puede ser de 1 centímetro, centímetro de 10 milímetros gruesando, ¿no? De seguridad, decía. Puede ser un vidrio común, cortadito y que los bordes sean afinados para que no haya peligro de cortarse. Trazar una línea sobre la cual aplicaremos la mancha de la muestra. Esta línea debe quedar por encima del diluyente móvil. Entonces, echamos primero la placa, le echamos la fase estacionaria seca y después trazamos una línea y ahí colocamos la muestra.
Con la ayuda de un capilar se realiza la suficiente aplicación de cada muestra en su respectivo punto ya seleccionado anteriormente. La extracción de la placa para la determinación de los componentes de la muestra se saca para que seque y después recién se hace revelado. Si no se puede ver. Esta es más criolla, hecha por uno. Fíjense, esto es lo que yo pretendo que tengamos. Se traza una línea, se coloca la muestra, tiene su tapa, tiene su fase móvil y un punto de aplicación. Fíjense que ustedes que está introducida, tiene que tener algo que la retenga para que no se caiga, ¿no? Entonces ahí está, ahí va a absorber, y el punto de aplicación de la muestra. Esta es la placa recubierta con una capa delgada de la fase estacionaria absorbente. Esta es la cubeta de vidrio o cubeta cromatográfica y la tapa. Bueno, echamos, digamos, la muestra, hacemos primero, tenemos la placa, trazamos la línea, colocamos la muestra, introducimos y comenzamos a ver que hasta ahí introducimos al líquido o a la fase móvil y va a comenzar a ascender. Hasta que llegue acá, estamos hablando solamente de la fase estacionaria, entonces ahí trazamos una línea y leemos. Y tenemos una razón de frente del disolvente. O la razón de frente, ¿no? Ya. Y después de la revelación vamos a ver los puntitos, vamos a leer también la distancia. Entonces, la cromatografía en capa fina. ¿Ve? Así colocamos la muestra. Dice acá, sumergimos. Este es el primer paso, aplicación de la muestra. Colocamos y colocamos. 2. Se sumerge el extremo inferior en la fase móvil. Acá. De 3 a 5, la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. En el 6, se marca al frente del avance del disolvente y se deja secar la placa. El 7, revelado de los componentes ya separados y medida de su avance. Entonces cada uno trazamos la línea media y vamos a saber cuál es la distancia que recorre. Y después vamos a leer la razón. Esta distancia de acá de A dividida esta de acá. Y así vamos encontrando la razón de frente de cada uno. A, B, C. Entonces, así en la vida real, como esta. Los reveladores más comunes en la cromatografía capa fina, lámparas y cámaras ultravioletas. Las manchas de color son, por supuesto, inmediatamente visibles. Las incoloras pueden revelarse mediante A, luz ultravioleta. Si la sustancia absorbe luz ultravioleta, se puede usar una fase estacionaria impregnada con un indicador fluorescente. El número que aparece como su índice nos indica la longitud de la onda de excitación del indicador utilizado. Acá, ¿qué tipo de onda estamos utilizando? No, ya hablando de longitud de onda, ¿qué tipo de luz estamos utilizando? Porque estamos leyendo, nos está dando la longitud de onda. Estamos leyendo la luz ultravioleta. B, la introducción de la placa en vapores de yodo. C, el rocío con una solución de agua ácido sulfúrico 1:1 dentro de un compartimiento especialmente protegido y bajo una campana de extracción de gases. Después de calentar intensamente, por ejemplo, con un mechero hasta carbonizar los componentes. Hay diferentes técnicas para hacer el revelado. Por ejemplo, esta notoria, fíjense ustedes, Neoxatin
vidaxantín, depende de componentes orgánicos. Y con una luz podemos apreciar dónde están las manchitas. Se coloca la muestra y se va leyendo, ¿sí? Varias muestras. Constante RF o razón de frente al disolvente, lo primero que leemos, en nueva posición del compuesto. Entonces va a ser esta distancia sobre esta distancia acá. Entonces esa es la razón de frente. La constante relación de frente o razón de, o como dijimos que era, la distancia que recorre, la relación fuerza, distancia del recorrido de la muestra sobre la distancia recorrida por el disolvente. La relación de frente, esta es la relación. Es simplemente una manera de expresar la posición de un compuesto sobre una placa como una fracción decimal. Se mide la retención de un componente. Se define como distancia recorrida por el origen, por el compuesto, sobre la distancia recorrida desde el origen por el frente del oyente. De las definiciones resulta que el valor de la relación de frente va de 0 a 1, siendo 0,5 un valor medio, a menor razón de frente, relación de frente, la fuerza de separación, la sustancia queda más retenida en la fase estacionaria, Esta relación de frente, si es menor que 5, entonces la sustancia queda más retenida en la fase estacionaria. Si es mayor de 5, la sustancia no está unida con fuerza a la fase estacionaria y es arrastrada por la fase móvil. En los dos casos anteriores, la muestra no establece equilibrio cromatográfico y por lo tanto no se separa. Se establece como parámetros de la relación de frente aceptable entre 0,5 y 0,8. Si es menor de 0,5, quiere decir que la sustancia queda más retenida en la fase estacionaria, más chiquitina, más prendida acá, ¿no? Si es mayor de 0,8 ya se pasa, tiene mayor afinidad por la fase móvil. Factores que influyen en la separación por cromatografía de capa fina. La temperatura, obviamente. A menor temperatura las sustancias se absorben más en la fase estacionaria. La cromatografía debe llevarse a cabo en un área sin corriente de aire. Limpieza de la placa. Muchas placas están contaminadas con grasas o agentes plastificantes o adhesivos, por el cual a pequeña escala estas deben limpiarse corriendo primero una mezcla de cloroformo y metanol y después dejar secar completamente antes de aplicar la muestra. Y la pureza de los disolventes, o sea, la plaquita siempre como es reutilizable, entonces hay que limpiarla muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la cromatografía de papel, de la capa fina, perdón? El método es simple y los resultados son fácilmente reproducibles, lo que hace que sea un método adecuado para fines analíticos. Se puede correr sustancias auténticas puras, estándares, para la comparación de las posiciones de las manchas. Por eso entonces, si nosotros sabemos que en una muestra puede haber cierto elemento presente o compuesto, entonces que nosotros podemos obtener puro, entonces hacemos una plaquita, hacemos placa con un elemento y lo secamos y lo tenemos de muestra. Entonces, cuando tengamos una muestra que no sabemos qué es lo que contiene, vamos a comparar con el cromatograma que hicimos anteriormente. El proceso cromatográfico puede ser seguido visualmente y evaluado globalmente. El tiempo que se necesita para conseguir las separaciones es mucho menor y las separaciones en general es mejor. El tiempo empleado para obtener las separaciones es menor a 30 minutos aproximadamente y puede analizarse varias muestras simultáneas en una placa. O sea, no hay problema.
¿Cuáles son las desventajas? El relativamente bajo poder de resolución, que es debido no principalmente a la relativamente baja eficiencia de la placa, sino más frecuentemente al restringido tamaño físico de la placa, lo que limita el número de manchas de muestras que pueden acomodarse en una muestra dada. Muestras multicomponentes no son fácilmente separadas en una placa. Ventaja de la cromatografía de capa fina. El método es simple y los resultados son fácilmente reproducibles, lo que hace que un método sea un método adecuado para fines analíticos. Se puede correr sustancias auténticas puras, estándares, para la comparación con las posiciones de las manchas. Eso ya lo vimos, porque 2 veces me estoy yendo. De ventaja y aplicación de la cromatografía de capa fina. La cromatografía de capa plana se encuentra aplicaciones en campos muy diversos, siendo de especial relevancia la industria farmacéutica, donde es especialmente adecuada para test de informidad de contenido y otros ensayos de control de calidad. Alimentación en productos naturales, extractos vegetales de hierbas, cosméticos, medioambientales, pesticidas en agua potable, investigaciones bioquímicas, toxicología, análisis forense y de doping. En la biología celular se utilizan frecuentemente para separar azúcares simples, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, metabolitos. Generalmente en los análisis antidopes de orina, por ejemplo, se hacen cromatografía, que es rápido. Y finalmente, una cromatografía en capa fina, vemos que necesitamos una fase móvil, una fase estacionaria, punto de aplicación, la cubeta y la tapa. La fase móvil puede ser ácido acético, agua, éter etílico, metanol, benceno. Y la fase estacionaria, una capa delgada de absorbente de gel de sílice, celulosa, alúmina, depositada sobre un soporte plano, placa de vidrio, lámina de plástico, lámina de aluminio. Ok, eso es todo lo que es la cromatografía de capa fina. Por acá no me gustó que por aquí estamos repitiendo. Este lo voy a corregir. Hay unas palabras que se repiten. No se dieron. A ver. Bueno, yo lo voy a buscar. El método es simple y los resultados son fácilmente reproducibles. Lo que hace que sea un método. Mejor si pone acá. Vamos a poner. Así aquí. Siendo. Que sea un método adecuado para fines. Ok. Ok. Bien, luego se los paso. Ahora lo que nos falta ver son esto es cortito. Vamos a verlo algunos 10 minutitos. Cromatografía en columna. Vamos a ver lo que es en columna. Cuando hablamos de columna, siempre nos imaginamos una columna que sea una bureta, un tipo de bureta, como siempre le dije, que está rellena. Una rellena por un compuesto pulverizado, puede ser en grano, pero la parte de abajo tiene que tener algo que lo retenga, que no pasa. Por ejemplo, puede ser un filtro de lana de vidrio que no reaccione
puede ser un papel, dependiendo del tipo que vamos a analizar. Entonces hablamos de una bureta, ¿no es cierto? Que es más ancha, que no tiene divisiones, que tiene, fíjense ustedes, es más gruesa, digamos, el diámetro es más grande, una llave, sí. Entonces está rellena. Entonces hacemos circular la fase, sería la fase estacionaria. En otros casos sería la fase estacionaria, y la fase móvil tendríamos acá un recipiente donde estamos pasando un líquido que va pasando a la vez. Está humedecido. Cuando está humedecido colocamos la muestra y vamos a ver que se produce la separación. Después va a ir separando y podemos ir recibiendo acá y separar todos los componentes que están dentro de la muestra. Fíjense, puede ser que sea la muestra esta. La cromatografía en columna es un método utilizado para la separación de dos o más compuestos de polaridad diferente por distribución del soluto, purificación de diferentes compuestos orgánicos que se encuentran en estado sólido o líquido. ¿Lo ven? Entonces vamos a separarlos. ¿Cómo se van? Por polaridad. Uno va a tener mayor afinidad por la fase estacionaria y se van a retener, y otros mayor afinidad, tienen menos polaridad porque tienen mayor afinidad con la fase móvil y van a salir primero. Método más general, utilizado para la separación, a la vez para la purificación de diferentes compuestos orgánicos que se encuentran en estado sólido o líquido. Este es un método más utilizado. Se encuentra en dos fases: fase estacionaria, el absorbente, y la fase móvil, el eluyente. El eluyente es el que separa, el que transporta y a la vez separa. Es la fase móvil. Note la columna. Bien, aquí vamos a tener un balón con la fase móvil. Vamos a ir agregándole. Ahí echamos la muestra y vamos agregando, y después se van a ir separando, porque algunos tienen afinidad por la fase estacionaria y otras por la fase móvil. Se van a separar y después vamos a ir separándola. La fase estacionaria, es decir, el absorbente, se coloca en el interior de una columna de vidrio con una llave para controlar el paso de las sustancias al exterior de la columna. Estamos viendo acá. Porque si no, se va a saturar y no se va a desplazar. La fase estacionaria se impregna con el eluyente o la fase móvil. La mezcla orgánica o muestra a separar se deposita por la parte superior de la fase estacionaria, y así la fase móvil podrá ir atravesando el interior, el sistema. No, primero hacemos correr la fase estacionaria y luego ya le echamos la muestra. Los compuestos disueltos en la fase móvil saldrán de la columna cromatográfica y se recogen en fracciones. ¿Ve? Se van a ir separando y vamos a ir recogiendo uno por uno. Y podemos medir la cantidad. Etapa de la cromatografía en columna: el empaque, lo que vamos a echar primero a la muestra. Tenemos que tener algo para que no se pase a la base. Después echamos la fase estacionaria. Que se moje primero, tenemos que echarle el eluyente para que se humedezca toda la columna, y luego adicionamos la muestra y va a ir pasando y vamos recuperando las partes de los componentes de la muestra. Compuestos absorbentes. Aumenta, digamos, estamos hablando de la fase estacionaria. Aumenta el aumento de interacción hacia compuestos polares. La celulosa, silicato de magnesio, silicato de calcio, ácido silícico, gel de sílice, alúmina, óxido de magnesio y carbón activado. Esto vamos a ir agregando hasta este menos polar. ¿Cierto? O más polar, como la cosa. Aumento de la interacción hacia compuestos polares. Entonces este es más polar. El empaque. Elección del eluyente. Este de petróleo, ciclohexano, tetracloruro de carbono, benceno, cloroformo, cloruro de metilo, éter dietílico, acetato de etilo, acetona, etanol, metanol, agua y ácido acético. Aumento de la polaridad. Más polares.
Existen dos técnicas de empaque, por gravedad y por presión. Empaque, ¿no? Le echamos y se va compactando. Por gravedad, una columna de vidrio vertical se llena con sílice, por ejemplo, con la muestra que se requiere separar y con el eluyente que por efecto de la gravedad hace mover la muestra a través de la columna. Cada uno de los componentes de una muestra serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. Entonces, primero tenemos el empaque lleno de, ya sea del sílica, del compuesto que vamos a utilizar como fase estacionaria. Después agregamos la muestra. Se comienza a separar y después separamos cada uno de los componentes. Solamente por la fuerza de la gravedad. Otro por presión. Se conecta la cabeza de la columna a un compresor o una línea de aire comprimido. Este tarda más tiempo, este casi es inmediato. Debido a la fuerza, se producirá la elusión por el disolvente. Se produce una separación más eficaz y más rápida. Adición, elegir un disolvente adaptado para nuestro caso. El disolvente debe producir una buena separación de los componentes de la mezcla en la columna. En el caso de columnas pequeñas, lo ideal es usar un eluyente menos polar que el conseguido en el resultado de la cromatografía en placa. Si cuando se empieza la cromatografía se usa un disolvente excesivamente polar, los componentes de la mezcla eluirán conjuntamente, lo que llevaría a que la separación no tenga lugar. ¿No? Dice, si se usa un disolvente excesivamente polar, los componentes de la mezcla eluirán conjuntamente. Entonces, los componentes no van a poder separarse, van a salir con la fase móvil. Eluir significa separar una sustancia del sólido que la ha absorbido por medio de un disolvente. La elusión, el paso continuo del eluyente a través de la columna, la fase móvil, hasta lograr la separación de los componentes de la muestra. Entonces vamos a circular el eluyente o el que va a separar, la solución que separa, o la fase móvil, hasta que va separando. O sea, si lo dejamos ahí se va a quedar, si vamos a seguir yéndole, va a seguir transportándola. La recuperación, esta etapa consiste en eliminar el eluyente por evaporación en la campana o por destilación. Vamos a tener, obviamente que tenemos la muestra más el eluyente, pero que no nos interesa en este caso no nos interesa el eluyente, sino nos interesa la muestra. Entonces separamos, la evaporamos y vamos a tener la muestra. Como vamos a pesar la muestra al comienzo, podemos pesarla, la muestra, podemos diluirla y echarla, agregarla a la columna y después la recuperamos y sumamos todas las partes que se recuperan por color y vamos a ver que tiene que dar el mismo peso de la muestra y vamos a sacar porcentaje. Vamos a cuantificar. Tipo de cromatografía en columna, cromatografía de absorción, el sólido absorbe al componente que inicialmente estaba en fase móvil. Líquida gaseosa, fuerza de Van der Waals. Claro, ¿no? La fase estacionaria está ahí, la fase móvil tiene que venir la muestra, o sea, la fase móvil es el eluyente. Ok, la cromatografía de cambio iónico, el sólido es un cambiador de iones. Este es un intercambiador, el sólido acá, la fase móvil es un intercambiador. Por eso son columnas iónicas, puede ser aniónica o cationática, dependiendo del compuesto que vamos a separar. Cromatografía de exclusión es la de exclusión o de gel. La fase estacionaria es un gel poroso. El sólido es un gel formado por polímeros no iónicos porosos que retienen a las moléculas
absoluto según su tamaño. A la más grande la deja pasar y a la más chica la retiene. Tipo de cromatografía en columna. Cromatografía de afinidad es un tipo especial de cromatografía de absorción utilizada especialmente en bioquímica, en la que un sólido tiene enlazado un llamado ligando de afinidad, que puede ser, por ejemplo, un indicador enzimático o un anticuerpo. Cromatografía líquido-líquido, en la que ambas fases son líquidas y por lo tanto se trata de una cromatografía de partición. Cromatografía líquido-sólido, en la fase estacionaria es un sólido, absorción, cambio iónica, exclusión, afinidad. Cualquiera de estos tipos de clasificación de cromatografía se puede dar una cromatografía líquido-sólido. Aplicación: separación de compuestos en plantas medicinales, separación de compuestos de un sistema de síntesis orgánica, separación de colorantes, separación e identificación de iosina y de morfina, separación de ácido acético. Ok, eso es solamente la introducción a la cromatografía que nos toca, que ya son en equipo, por equipo, que es la de gases, la de cromatografía líquido de alta performance con presión. Vamos a ver esas tres en la próxima clase. Bueno, compañeros, eso es todo lo que tengo preparado para ahora. Y ahora lo que necesitamos es tomar un listadito. Ok.